Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a escuchar a esta hora de la mañana, como siempre, para hablar de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Hoy es domingo 20 de octubre. Estamos ya finalizando este mes y nos enrumbamos para el último bimestre de 2024. Hablaremos de seguros paramétricos, cómo son fundamentales y claves para la protección de los cultivos de los agricultores colombianos. Mañana comienza la COP16 en la ciudad de Cali. Tenemos información, vamos a hablar del desarrollo de este evento a nivel global y la producción de aguacate que marcha por buen camino, crecimientos de 2 dígitos, en fin. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Los seguros paramétricos, los seguros que se están implementando para ayudar a los agricultores colombianos debido a factores como el cambio climático, las lluvias, el verano, pues buscan preservar y prevenir los desastres, pero también los ingresos de los campesinos colombianos. Vamos a hablar de seguros y para ello estamos a esta hora de la mañana saludando a la doctora Marixa Pérez. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de Banca de Retail y Mercadeo de Davivienda. Doctora Marixa, bienvenida al Campo de Caracol Radio, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar acompañándolos en este espacio tan interesante que es alrededor del mundo agro en Colombia. Hay un tema que preocupa y más que preocupa es cómo se está avanzando en materia de los seguros para los agricultores en Colombia. ¿Vamos bien o vamos mal? Bueno, yo diría que el mundo de acompañar al sector agropecuario y principalmente pequeños productores y en general a toda la cadena de valor agropecuaria, desde el pequeño productor, desde el comercializador que compra los productos, la empresa que da toda la asistencia técnica. El concepto de los seguros agropecuarios es muy valioso porque acompaña esos riesgos que tocan la productividad y los ingresos que se generan en esa cadena de valor por elementos como el clima, por elementos externos que pasan y pueden afectar el desarrollo de esa cadena productiva de cualquier producto en la cadena agro. Te diría que hemos avanzado, hemos tenido la oportunidad junto con Seguros Bolívar, que es del grupo nuestro, de haber sido de los primeros en lanzar en Colombia el seguro paramétrico, que nos permite tener una forma más fácil de llegar a esos pequeños productores y asegurar que el ingreso que ellos necesitan para continuar con su negocio sea estable y se mantenga, sobre todo si pasa algo en el factor externo, como por ejemplo el tema climático. Entonces lo hemos avanzado, inclusive nosotros ya tuvimos ante un cambio del tema climático de un grupo de productores que ya estaban con el seguro paramétrico nuestro, ya recibieron la indemnización y nos dimos cuenta que no quedaron a la deriva, que con estos riesgos que pasan, simplemente ellos pierdan el ingreso por sus cosechas. Entonces yo creo que ha sido un caso real de impacto positivo para los pequeños productores. Creo que es una plataforma que nos muestra que tenemos que seguir profundizando el seguro paramétrico con una ventaja que hemos tenido en los inicios de llevar esto a muchos más pequeños productores, sobre todo, que es con el acompañamiento del gobierno, quien ha estado muy cerca de llevar un apoyo en subsidios para el pago de estas primas. Creo que lo que tenemos que hacer es asegurarnos que en un trabajo colaborativo entre la empresa privada, entre la banca, con las compañías de seguros y el gobierno, asegurar que este tipo de seguros paramétricos, que lo que hacen es que sea mucho más fácil el seguro y mucho más fácil la indemnización y que no tenga que hacer un proceso, un papeleo, una cantidad de cosas ese pequeño productor que lo vuelve difícil, sea mucho más fácil. Tu pregunta, ¿está mejor hoy? Sí, vamos por el camino, pero todavía tenemos mucho más por crecer. Pero hay una gran preocupación de los campesinos cuando uno habla con ellos, es el costo de esos seguros. ¿Es muy costoso asegurar las cosechas, los productos, los cultivos?
Yo diría que depende de la cobertura que demos. Uno pudiera dar, si toma por rangos, entonces la estructura del seguro se puede dar para que el valor de la prima que tiene que pagar el campesino sea de distintas formas. Bueno, yo voy a cubrir solo una parte de un monto dado. Quiero cubrir... Dependiendo de los parámetros se puede dar. Si yo quiero coberturas ilimitadas y quiero todos los riesgos, el seguro tendría un mayor valor, pero porque tiene una mayor cobertura. Yo creo que estamos en el proceso de hacer seguros mucho más específicos para el tipo de campesino y creo que por la oportunidad que tenemos en Colombia, y ha sido hasta ahora lo que nos muestra el mercado, es que el gobierno está apoyando con su visión de economía popular y del tema agro, está acompañando esta iniciativa para también acompañar los precios de esos seguros para el campesino, tema que ya probamos y está funcionando. Doctora Marixa, por ejemplo, asegurar un cultivo de papa, ¿hoy qué precio tiene? No te pudiera decir el precio exacto, si te parece te busco más en detalle la información, porque me imagino va a depender de la zona en que esté el cultivo, del riesgo, por ejemplo, si es cambio climático o si el riesgo es por algún tipo de bacteria o afectación que tenga la cosecha. Entonces te tendría que especificar, pero si te parece ese dato te lo doy con mayor exactitud hablando con nuestra compañía de seguros. ¿Pero hay de pronto algún subsidio por parte del gobierno o no? Hemos tenido subsidios, en este momento ellos van definiendo las distintas líneas, pero hemos tenido subsidios por parte del gobierno, sí. Ahora, falta de pronto más educación, visualizar más ese tema de los seguros con los campesinos. Yo diría que en general en el mundo agro, dado que estamos en zonas rurales, en muchos casos zonas distantes, lo interesante no es que vamos a llevarlos a ellos a un curso de capacitación sobre seguros, porque eso no va a pasar. Aquí lo que hay que apoyarnos es en el concepto de ecosistemas que se arman con cadenas de valor. Normalmente los pequeños productores están asociados o con cooperativas asociadas a su cultivo, o con comercializadores que les compran sus cosechas. Es a través de esas cadenas de valor, apoyados en estos aliados que les hacen asistencia técnica, que les hacen compra del producto, ellos son los que hacen el despliegue de esa formación, porque a través de ellos es que podemos llegar. Hoy muchos de los pequeños productores, a través de sus cooperativas y de esas empresas ancla que los acompañan, son los que le dan la información. Entonces así es como lo estamos haciendo para que sea de una forma más grupal y mucho menos individual, que solito cada campesino, pequeño productor se tenga que capacitar en seguros paramétricos. Es más que con quienes ellos se relacionan, esas cooperativas de distintos cultivos, etcétera, es donde están recibiendo la información, y eso es lo que está permitiendo que muchos de ellos empiecen a adquirirlo. Creo que tenemos todavía mucho camino por delante. ¿Cuáles son las zonas del país donde los campesinos aseguran más sus cultivos? Nuestros ejercicios han estado en las zonas de Santander, hemos tenido en zonas del Valle, hemos tenido en distintas zonas del país. Sí. Finalmente, doctora, ¿cuál sería ese mensaje para los campesinos que la escuchan a esta hora de la mañana? Lo dudan de pronto en asegurar por el monto, por el costo, pero no tienen en cuenta el riesgo de, por ejemplo, hoy en día el cambio climático, que es una situación muy compleja. Yo te diría que todos tenemos que entender que los riesgos están, y cuando yo soy pequeño productor, lo que pase con mi cultivo es el futuro del ingreso mío, de mi familia, de mi negocio. El seguro es un elemento adicional, y lo interesante de esto es que debemos acercarnos, como te digo, más que verlo solo de manera individual, acercarnos a las cooperativas y a las asociaciones de mis cultivos para tener más información detallada y darnos cuenta, tú lo acabas de mencionar, que lo interesante para que mi negocio perdure en el tiempo, para mí y para mi familia como pequeño productor, es tomar los seguros apropiados para mi cultivo, y esa información la podemos tener con ese proceso de cadenas de valor, para que desde el sector financiero y desde las compañías de seguros puedan recibir toda esa cobertura. El seguro es parte
de lo que yo debo ver cuando yo quiero que mi negocio se mantenga en el largo plazo. En la página de ustedes hay un simulador para calcular, por ejemplo, el costo. Pueden entrar y ver la distinta información que tenemos ahora, qué información tenemos, qué precios se dan, cuáles están subsidiados por el gobierno. Doctora Marixa, pues muy amable por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, una invitada muy especial para hablar sobre este futuro que está pasando con los seguros para el agro colombiano, están funcionando o no. Ya tenemos una visión de cómo las diferentes entidades bancarias, en este caso Davivienda, está trabajando de manera coordinada para llegar a los campesinos, a los agricultores colombianos y adquieran estas pólizas, estos seguros y de esta manera puedan garantizar un seguro para sus cosechas, para sus cultivos ante fenómenos climáticos como la temporada de lluvias, pero también las sequías que ahora son más recurrentes por el cambio climático. Doctora Marixa, muchísimas gracias, muy amable por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Bueno, con todo gusto. Hay un debate bien interesante a nivel mundial que está relacionado con la producción de huevos con gallinas enjauladas. Aquí en Colombia, pues ese debate también ya llegó. Se está hablando que el 59% de las gallinas de la industria del huevo aquí en el país viven en esta condición. Hemos invitado a Lady Durango, ella es la directora de la ONG Sinergia Animal, con el fin de conocer pues algunos detalles de este debate. Lady, bienvenida al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Enrique. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va ese trabajo aquí en Colombia? Muy bien. Te cuento que tenemos mucha actividad. De hecho, este mes de octubre va a ser un mes crucial para nosotros, pues porque estamos como país sede de la COP16 y allí vamos a estar con diferentes actividades, no solo las iniciativas que promovemos para defender a las gallinas, sino que también vamos a ir con otros programas muy interesantes para que los colombianos también conozcan un poco más de la realidad de sus alimentos. Sí, doctora Lida, bueno, la hemos invitado para hablar del tema de las gallinas que se están enjauladas, como le llaman ustedes, otros pues no están de acuerdo, pero bueno, eso depende. ¿Pero qué más temas van a tratar en la COP16? Bueno, mira, qué bueno que nos preguntas. Nosotros tenemos una iniciativa, somos parte de una coalición a nivel mundial que busca darle transparencia al rol que los bancos de desarrollo tienen en la financiación de la agricultura industrial. Nosotros en la COP16 vamos a tener un panel con diferentes expertos hablando de este tema. Este panel no solo busca informar a los consumidores sobre realmente cuál es el papel y cómo se financia la ganadería industrial, que es una de las principales responsables de la destrucción de la biodiversidad, sino también que vamos a hacer una acción importante para presionar a los tomadores de decisión para que los bancos de desarrollo nos sigan financiando esta actividad. Esta es una de nuestras principales acciones que vamos a tener allí en la COP16. También vamos a ir con un programa muy especial que nosotros tenemos que se llama Alimentando el Mañana. Nosotros con Alimentando el Mañana promovemos menús 100% de origen vegetal en las instituciones, universidades, colegios, entidades del Estado, hospitales, todas las personas, tomadores de decisión, gerentes de compras, directores, gerentes generales de todas estas instituciones tienen la posibilidad de contar con nosotros para que les asesoremos 100% gratis para implementar estos menús que están siendo cada vez más implementados pues por motivos de salud y de estilos de vida también. Pero eso depende de cada zona y de cada entidad, ¿no? Implementar estos menús que usted plantea. Eso sí depende de cada zona y cada entidad, eso es totalmente voluntario, no es que se están obligados a hacerlo, claro. Efectivamente, pero nosotros por fortuna podemos decir que vamos a zonas vulnerables, a zonas retiradas de lo que son las capitales y tienen un interés creciente por utilizar sus conocimientos ancestrales, sus semillas, sus vegetales, sus alimentos de origen o de temporada y poder realmente tener un sistema de alimentación o unos menús más accesibles, más éticos y más compasivos. Entonces sí son decisiones propias por zona, por región, pero esto no es algo que nosotros solo movemos en las grandes capitales, de hecho lo hacemos en zonas vulnerables y hemos trabajado bastante en el eje cafetero, en Chocó, en Cauca, en Cali y en otras regiones que no son específicamente
las grandes capitales de Colombia. Así que estamos respondiendo también a una necesidad de los consumidores y de instituciones que quieren conocer estas opciones. Bueno, doctora Lida, el tema de nosotros en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio es el tema de las gallinas de la industria del huevo en Colombia que viven enjauladas. ¿Por qué la preocupación? Mira, las gallinas son los animales terrestres más explotados del mundo. Esto es algo que mucha gente desconoce precisamente porque desconocen la forma en que viven las gallinas que viven en jaulas. En Latinoamérica hay unas cifras impresionantes y a nivel global también sobre la producción de huevo y las gallinas que viven en jaulas. Esto es una problemática no solo para el bienestar de los animales, sino también para temas de salud pública, como lo hemos abordado en otras instancias. El tema de la protección de los animales es nuestra principal motivación. ¿Qué pasa con las jaulas que son creadas en estos sistemas? Son las gallinas que son criadas en estos sistemas, son gallinas que no pueden desarrollar ningún comportamiento natural. Son gallinas que ni siquiera pueden extender sus alas. Imagínate uno siendo un ave y ni siquiera poder extender sus alas porque el espacio en el que son criadas son el espacio de una hoja tamaño carta para cada gallina. Y además esto genera una cantidad de comportamientos antinaturales que propician que entre ellas también puedan agredirse y que ellas tengan altos niveles de estrés, de frustración y que finalmente esto es trasladado pues al producto que los colombianos están consumiendo. Entonces el tema de protección animal va alineado por este lado. ¿Por qué promovemos el consumo o por qué estamos invitando a las empresas a que asuman compromisos de gallinas libres de jaula? Luis Enrique, Colombia tiene una producción de huevos de gallinas libres de jaula muy interesante y esto es algo que de pronto no es muy conocido, pero a nivel latinoamericano se destaca Colombia como caso de éxito. Alrededor del 40% de los huevos que se producen en Colombia son libres de jaula. Entonces realmente hay opciones para que las empresas puedan asumir estas iniciativas. Grandes empresas de alimentos, grandes empresas productoras que pueden decir, voy a mirar si cambio mi producción, voy a mirar mis proveedores, voy a buscar la asesoría gratuita de Sinergia Animal y voy a hacer esta transición, porque Colombia es un país donde los consumidores han optado bastante a comparación de otros países de Latinoamérica por la producción de gallinas, de los huevos de gallinas libres de jaula. Entonces, en este sentido, la preocupación nuestra de protección animal, ofrecemos a las empresas esta asesoría y buscamos que puedan involucrarse y hacer parte de la producción de gallinas, de huevos de gallinas libres de jaula con productores que trabajan estas líneas. Y el tema de salud, Luis Enrique, también es muy importante. Cuando hablamos de gripe aviar, de todas estas nuevas virus que van surgiendo, muchos de estos surgen en estos sistemas de producción intensiva. Cuando las industrias de alimentos, de producción, intensifican estos sistemas, quieren volverlos más eficientes, lo que hacen es esto, poner una cantidad de animales en espacios muy pequeños simplemente a producir, y esto digamos que es un caldo de cultivo para virus que se generan entre ellas, pero que se transmiten también al ser humano. Entonces, digamos que hay problemáticas de salud pública que también son importantes acá y que las autoridades también deberían preocuparse y abordarlas. Doctora Lida, una inquietud. ¿Hay alguna diferencia entre las gallinas que están en estas jaulas y lo que uno conoce con los galpones, donde están más libres? Sí, exacto. Esa es una muy buena pregunta porque yo creo que es una pregunta que se pueden hacer muchas personas de las que nos están escuchando en este momento. Las gallinas en jaulas de batería, esto se llama así porque es un estándar en la industria. Todo el mundo maneja, en todos los países del mundo se maneja este sistema de jaulas de batería. Y las gallinas que viven en galpón, hay un tipo de galpón donde las gallinas regresan, digamos, a su lugar, donde duermen, donde anidan, pero pueden salir. No están libres, no son las gallinas de libre pastoreo, pero están en unas condiciones en las que pueden salir, pueden abrir sus alas, pueden volar, pueden interactuar con sus otras compañeras, las gallinas, y no están en esos niveles de estrés, de encierro y de confinamiento que sí están en las jaulas. Y ahora la otra pregunta que uno se puede hacer, ¿cuál es, por ejemplo, la diferencia de un huevo de una gallina
que está en un galpón o no en un galpón, sino en estas jaulas con una gallina que, por ejemplo, vive en el campo? La diferencia a nivel, me preguntas, nutricional. Sí, nutricional, es un huevo más rico, ¿hay alguna diferencia? ¿Tiene mayor cantidad, por ejemplo, de vitaminas? No sé. Bueno, esa pregunta te la respondo parcialmente desde mi punto de vista, pues yo no consumo huevo, pero podría decirte que la producción de huevos libres, por lo menos de galpón o gallinas de pastoreo, lo que hacen es minimizar el estrés en la gallina. Entonces, al minimizar el estrés en la gallina, el huevo que producen pues es un huevo muy diferente. Yo creo que las personas que consumen huevo y han visto la diferencia en estos tres tipos de producción, se pueden dar cuenta del color del huevo, del tamaño del huevo, de la cáscara del huevo y la misma presentación del huevo. Yo no sé, Luis Enrique, si tú has visto en supermercados que el huevo hasta viene con sangre o con heces. O sea, son huevos que de por sí ya, si la persona lo va a consumir, son huevos que tienen muchos problemas en su producción y que esto necesariamente va a afectar la calidad del alimento. Entonces eso es lo que yo te podría decir sobre la diferencia de los huevos en esos diferentes sistemas. ¿Y hay alguna reglamentación que prohíba la utilización de jaulas? No la tenemos, Luis Enrique, y qué bueno que das en ese punto. Muchas empresas se justifican en este marco legal y por eso deciden no implementar, digamos, una producción o tener proveedores de huevos libres de jaula. Este es un tema pendiente en Colombia. En Colombia ya se intentó posicionar este tema en el Congreso sin mucho éxito. También hay, digamos, en agenda un proyecto que busca el etiquetado del huevo. Entonces, digamos que son dos vertientes. Uno, legalizar y hacer que las empresas pues deberían en cierto tiempo implementar producción libre de jaulas. Y el del etiquetado va muy orientado al consumidor, es decir, que el consumidor sepa cómo viene ese huevo, de dónde, cómo se produjo, cuál es el sistema de producción y realmente que haya una trazabilidad de la producción del huevo que sea transparente hacia el consumidor. Entonces, en el Congreso colombiano podemos esperar que esas dos temáticas se empiecen a mover, inclusive ya tal vez para la agenda del próximo año, pero ya ha habido iniciativas que por ahora pues no han sido exitosas, pero se está trabajando en ello. Y finalmente quería preguntarle, ¿en el campo internacional hay alguna reglamentación sobre este particular? Hay algunos países y especialmente pues nuestra acción es sobre todo en los países del sur global y digamos que hay algunas iniciativas en ley de etiquetado y producción, digamos, incentivar más a las empresas la producción libre de jaulas. Sin embargo, lo que más, digamos, está teniendo aceptación son las leyes de etiquetado, porque son leyes que transparentan la producción y no obligan directamente a la empresa a hacer un cambio, pero sí a darle una información más acertada al consumidor. Y en esa medida que el consumidor empieza a entender o a saber cómo funciona o de dónde viene la comida que está comprando y que está consumiendo, pues puede tomar decisiones más informadas y esto le puede doler más a las empresas. Entonces digamos que en Argentina, en Perú, se están trabajando estos proyectos. En Perú está haciendo, digamos, un trabajo muy interesante de transparencia con las organizaciones de defensa del consumidor y estamos tomando también allí algunas ideas para cuando este tema se ponga en tabla en el Congreso colombiano. Pues doctora Lady Durango, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio hablando de este tema muy interesante. Vamos a seguir pendientes y de pronto en la próxima legislatura hace un trámite de un proyecto enmarcado sobre este particular. Doctora, muchísimas gracias. Claro que sí. No, Luis Enrique, a ti por invitarnos a hablar de este tema y bueno, esperamos poder vernos en otras ocasiones que podamos hablar de otros temas similares. Ya avanzamos en esta mañana de domingo hablando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Este lunes comienza ya formalmente la COP16. El sector agropecuario, los gremios y diferentes actividades se van a desarrollar precisamente allá en la ciudad de Cali. Y a esta hora de la mañana tenemos comunicación con la directora ejecutiva de Corpohash. Estamos hablando de la doctora Catherine Mejía,
diversos temas: producción, exportaciones, la presencia de este sector en la COP16 en la ciudad de Cali y también cómo va a cerrar este 2024, no solamente en materia de producción, sino también cómo el dólar está ayudando a los exportadores colombianos. Doctora Catherine, bienvenida al Campo de Caracol Radio. Bueno, cifras positivas comenzando este balance en materia de producción de aguacatejas. Así es, Luis, hemos logrado tener este año un incremento importante en los volúmenes de producción y de exportación que tiene el país en términos del aguacatejas. Todo esto debido a la recuperación de muchas de las áreas de producción después de 2 años muy complicados en donde el fenómeno de la Niña tuvo un gran impacto en la producción del país, pero vemos este año una gran recuperación, como te menciono, en los árboles, en las zonas de producción, y por eso estos volúmenes que vienen en aumento. Estamos hablando de cifras que en estos momentos se están triplicando, es decir, el balance es muy positivo. Así es, al cierre del mes de julio, que son las estadísticas oficiales que tenemos hasta este momento, el país ya contaba con una exportación total cercana a las 82.000 toneladas. Nuestra proyección para el cierre del año son 147.000 toneladas, cifra que vemos muy cercana a cumplirse. Ahora, con este balance, las exportaciones llegan al mercado europeo en un gran porcentaje, pero también se está desarrollando de qué manera el mercado de los Estados Unidos, que allí es un gran consumidor de aguacate, ¿no? En nuestro caso, el principal mercado sigue siendo el mercado europeo, con el 85% del volumen total exportado hacia este mercado. Lo sigue Estados Unidos, que tuvo un aumento bastante importante en el segundo trimestre de este año. Para nosotros esta temporada, que es la denominada traviesa en el cultivo del aguacate Hass, tuvo un incremento cercano al 30% del total de volumen exportado este año con respecto al año pasado hacia Estados Unidos. Doctora Katy, ¿el dólar está ayudando en la rentabilidad para los productores? A los sectores exportadores el dólar siempre nos ayuda cuando tenemos estas tasas representativas tan importantes, sobre todo si consideramos que el aumento de los insumos, el aumento de los costos en la cadena logística sigue teniendo un impacto importante en los costos totales de producción y exportación y la rentabilidad. Ahora, este lunes comienza ya la COP16 en la ciudad de Cali. Tengo entendido que ustedes van a presentar un ejemplo de cómo se está trabajando en este sector en materia medioambiental. ¿Cuál es esa experiencia que van a presentar? Así es, Luis. Pues nosotros desde Corpojas tenemos un propósito superior muy bonito y es precisamente liderar esa sostenibilidad de la agroindustria colombiana del aguacate Hass, y acompañamos a las empresas afiliadas en este proceso de la sostenibilidad. En este caso vamos a estar acompañando a nuestro afiliado Cartama, presentando su caso exitoso en la COP16, un caso mediante el cual se hizo un inventario de la avifauna que habita hoy en día las cerca de 1.800 hectáreas de bosque nativo de protección que tienen estas unidades productivas y cómo han podido convivir de manera positiva y sobre todo muy beneficiosa para esta avifauna el desarrollo de estos cultivos de aguacatejas en estas zonas. Este ejemplo se puede replicar en otras zonas de Colombia, ¿no? Así es, efectivamente este primer ejercicio que realizó Cartama ya ha sido replicado por otras compañías afiliadas a Corpojas en diferentes zonas del país. De hecho, desde el gremio estamos apuntándole a que el próximo año, en el 2025, podamos tener un estudio completo de toda la biodiversidad que genera y que ayuda a mantener la producción del aguacate Hass en las diferentes zonas del país. Doctora Katy, a propósito del tema de exportaciones a Europa que llegan al 85%, esta COP16 que arranca este lunes, también se está trabajando para que el sector tenga una transparencia
en materia de ser totalmente limpio, que tenga una biodiversidad transparente, que evite la tala de bosques, que ese es un requerimiento que ya se exige en Europa, ¿no? Así es, con la entrada en vigencia del Pacto Verde a partir del 1 de enero del 2025, muchos de los sectores agrícolas que hoy en día exportamos a Europa vamos a tener que cumplir con una normatividad bastante exigente en términos de la protección ambiental y de los recursos naturales. Nosotros desde el gremio ya realizamos en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura una evaluación bastante exhaustiva que nos permitió identificar cuáles son esos retos que afortunadamente para el sector no representan ningún cambio adicional, porque recordemos que como este es un sector exportador ya que lleva casi 9 años exportado al mercado europeo, pues son muchas las certificaciones de carácter ambiental y social que deben cumplir los productores y los exportadores para poder llegar a ese mercado, que nos han venido preparando de manera previa para cumplir todos estos requisitos del Pacto Verde. Finalmente, doctora, estamos ya jugando el último trimestre de este año. ¿Qué se espera para el cierre de este 2024? Bueno, el sector comenzó ya hace algunas semanas su cosecha principal. Esta cosecha principal esperamos se extienda hasta el primer mes del año 2025, es decir, hasta finalizar enero. Y con el cierre de esta cosecha principal, esperamos que Colombia cumpla su meta de las 147.000 toneladas de aguacatejas exportadas a más de 30 destinos en todo el mundo. Doctora Catherine Mejía, directora ejecutiva de Corpohash, gracias por haber madrugado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias a ti por la entrevista. La ciudad de Cali se encuentra lista, preparada para comenzar en firme mañana la COP16, el escenario para evaluar, analizar cómo luchar contra los efectos del cambio climático. La agricultura va a jugar allí un papel, un rol bien interesante. Vamos a hablar de la COP16 de agricultura. En fin, para ello hemos invitado a la doctora Angie Riesco. Ella es la directora de sostenibilidad del Ingenio Providencia. Doctora Angie, bienvenida al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis. Muchas gracias por atendernos esta invitación con calorcito. Sorprendida porque pensé que iba a tener más frío, pero afortunadamente está bueno el calor. Claro, hemos tenido aquí unos días muy calurosos, pero también unas mañanas muy frías. Usted llegó en una temporada donde Bogotá está caliente, pero Cali también hace mucho calor, ¿no? Y de cara ya a la COP16. Bastante. Podemos tener sensación térmica hasta de 33, 35. Ahora parece que el invierno no ha llegado tampoco así muy fuerte en la zona del Valle del Cauca. La situación es paradójica, ¿no? Hasta mediados de septiembre se pronosticaba que ya empezaba un poquito el invierno. Hemos tenido algunas lluvias, algunos aguaceros, entonces esperemos que no nos afecte tanto la lluvia para este gran evento que va a tener la ciudad de Cali. La ciudad de Cali ya está preparada, lista para el desarrollo de este evento de la COP16. Los ingenios, en este caso ustedes, ¿cómo van a estar presentes? ¿Qué van a demostrar? ¿Qué van a presentar en el desarrollo de este certamen? Bueno, lo primero es contarte, Luis, que estamos muy complacidos que un evento de estos de talla mundial se desarrolle en la ciudad de Cali, en la región del Valle del Cauca. Vamos a estar participando a través de la asociación de Azocaña, donde estamos los diversos ingenios de la agroindustria de la caña de azúcar, y también vamos a estar relacionándonos sobre todo en eventos empresariales. Queremos conocer mucho las tendencias globales que se está pensando hoy en términos de biodiversidad para los procesos agrícolas y que sean cada vez mucho más sostenibles. Un poco esa es la perspectiva que tenemos, y pues cordialmente también decirle a la gente que hoy tenemos una apuesta de biodiversidad, de un parque ecológico que ojalá pudieran en el marco de la COP conocer. Doctora Angie, usted ha manejado una palabra que se llama sostenibilidad. ¿Cómo se aplica, cómo se desarrolla en el sector de los ingenios, en la producción de caña,
pero también en la agricultura. Esa pregunta es muy pertinente, Luis, porque me permite contar que en Providencia, específicamente hace ya más de 60 años, cuando la palabra ni siquiera existía, lo contemplábamos. ¿Y eso qué quiere decir? Es que somos cada vez más conscientes como organización, como empresa, que tenemos que contribuir a la solución de problemas ambientales en ese aspecto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque eso hay que decirlo en términos concretos. Entonces, por ejemplo, con el recurso hídrico, que es un recurso tan importante no solamente para la agroindustria, sino para todos los seres humanos, tenemos una apuesta de inversión por sistemas de riego eficientes. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos haciendo compras de sistemas de riego por pivote o de riego por goteo, que en los últimos 5 años, Luis, te cuento, nos han permitido reducir en un 60% el consumo de agua en campo. Esto es muy positivo porque nos permite que el uso de este recurso hídrico tan importante pues sea de una manera más eficiente. Lo segundo es contarte todos los residuos que quedan en nuestro proceso productivo. No sé si a veces la gente no conoce y piensan que solo hacemos azúcar, pero hay azúcar, energía, abono orgánico y también alcohol, carburante. Se van a una planta de compostaje y ahí hacemos un abono orgánico. Y ese abono orgánico vuelve al suelo para devolverle todos sus nutrientes y otra parte se comercializa. Ese es otro aspecto muy importante. Y el tercero es todas las inversiones que venimos haciendo en innovación y tecnología que nos permiten también reducir nuestra huella de carbono. Por siguiente año consecutivo, segundo, tercero, si no me equivoco, somos el ingenio con menor huella de carbono en producción de alcohol carburante, que es lo que es comparable en nuestro sector, y eso pues es muy importante para el planeta, pues porque estamos disminuyendo las emisiones y disminuyendo estos efectos para el cambio climático. Doctora Angie, ¿estamos exagerando con los efectos del cambio climático, con todo lo que está sucediendo en materia de contaminación? Porque realmente nosotros, en comparación con las naciones industrializadas, no contaminamos tanto. ¿Estamos exagerando o definitivamente es un problema de todos los países? El cambio climático es real y si bien los aportes de emisiones que hace Colombia comparado con otros países en el mundo es bastante menor, eso no quiere decir que como industrias, en este caso Providencia, no seamos conscientes de que tenemos que tener acciones que enfrenten ese cambio climático, acciones como restauración de ecosistemas que permitan restaurar la biodiversidad, que permitan hacer mayor captura de CO2, que seamos mucho más eficientes con los recursos naturales. Entonces puede ser menor, pero tenemos que ser conscientes que hay unas emisiones que se están haciendo, cómo las disminuimos y en otros, espacios cómo se mitigan. Es decir, hay que trabajar. ¿Qué podemos esperar al final de esta COP16? ¿Cuáles pueden ser los resultados, los acuerdos, los pactos para reducir la contaminación y los efectos en el cambio climático? ¿Qué se puede esperar? Bueno, pues nosotros también estamos muy expectantes, ¿cierto? Esperamos que sean conversaciones de distintas instituciones, tanto del sector público como de organizaciones privadas, como la comunidad, y que queden en la agenda pública, que permitan tener acciones, que estas, digamos, triadas sigan actuando para enfrentar el cambio climático de manera cada vez mucho más consciente y que permita también visibilizar los trabajos y las acciones de biodiversidad que se vienen haciendo en el suroccidente del país, que hay una riqueza muy importante. Lo cierto, doctora Angie, es que todo está listo, todo está preparado. Mañana arranca en firme la COP16. Cali preparada, ¿no? Bueno, hemos visto que se está movilizando ya la ciudad, todo el tema hotelería, hemos escuchado que está ya bastante lleno, el sector gastronómico se está preparando, el sector artístico y cultural, y también pues ya vimos que se hizo la bandera azul, entonces esto está andando, ya la COP nos llegó. Doctor Angie, dejemos de lado una parte del desarrollo de esta COP19 y hablemos de cómo Providencia está trabajando en el desarrollo, en el bienestar de los agricultores, en las zonas de influencia donde se encuentran ustedes. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, en el caso de Providencia, nosotros hicimos una caracterización comunitaria que nos permitió identificar asociaciones productivas y ahí hay dos asociaciones en particular de producción de aguacate común. Entonces ese aguacate que se consume en nuestro mercado interno y son vecinos a los cultivos de caña que nosotros trabajamos. ¿Qué hicimos con estos productores de aguacate? Hicimos un ejercicio de caracterización socioproductiva, nos dimos cuenta que
aplican y hacen las mismas prácticas que su vecino o que hace muchos años. Entonces encontramos una oportunidad junto con esta comunidad y empezamos a hacer procesos como cuáles, hacer estudio de suelos, hacer estudio de aguas, hacer acompañamiento a través de ingenieros de providencia que les permitieran hacer transferencia de conocimiento a los productores para que supieran que de acuerdo a su suelo, de acuerdo a su agua, pues no es necesario aplicar lo que aplica el vecino, sino la necesidad que encontramos. Eso nos llevó a tener unas prácticas o transferencia de prácticas mucho más sostenibles en estas comunidades, también a buscar canales de comercialización distintos porque son muy afectados por el tema de los intermediarios. Sí. Tenemos ahí un caso de éxito muy significativo y es que hay uno de estos productores que hoy está comercializando con varios supermercados de la región, porque su producto se ha fortalecido, porque está disminuyendo los costos en términos de insumos, porque está produciendo bioinsumos él también. Entonces ese es un trabajo muy importante que desde el 2019 venimos haciendo con este grupo de productores de aguacate. También hay unos cercanos de tomate y otras asociaciones de productores que nos encontramos en la región vienen participando con nosotros en algo que llamamos Escuela de Líderes, que es una formación en liderazgo donde queremos que fortalezcan esas habilidades de gestión comunitaria. Un ejemplo, cuando esta escuela de líderes se termina, ellos formulan proyectos comunitarios. En este caso hay algunos que hacen proyectos productivos. Y lo que ya empiezan a hacer estas líderes de estas asociaciones es presentarse en las convocatorias. Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura de la región. ¿Para qué? Para bajar recursos, insumos, asistencia técnica, que les permita fortalecer esas prácticas productivas que durante muchos años tuvieron con herramientas técnicas nuevas, pero también con conocimiento nuevo y que sean cada vez mucho más productivos en cada una de sus líneas pues, de producción. Todos los avances tecnológicos que ustedes han logrado desarrollar, ¿transfieren esa información a los campesinos o los capacitan? Ahí hacemos formación y capacitación en este tipo de sistemas de riego con las comunidades. Muchos implementan sistema de riego por goteo porque para ellos es un poco más económico y también por el acceso y la disponibilidad del recurso hídrico y efectivamente con ellos se hace eso. No hay un proceso ya de transferencia tecnológica a compartir propiamente el sistema de riego, pero sí que lo conozcan. Incluso los hemos invitado a hacer recorridos por Providencia para que miren cómo se hace, para que lo vivan, porque no es lo mismo contar la historia que vivir la experiencia. Sí. Ahora, pero también, por ejemplo, el tema del sistema de riego por goteo, los abonos orgánicos, todo eso lo transfieren. Total, tanto la formación para que ellos pudieran hacer composteras y hagan sus propios abonos, como en su momento para el proyecto de acompañamiento en aguacate, una donación importante de abono orgánico Providencia. Doctor Angie, pero también los emprendimientos son fundamentales, ¿no? Bueno, con los emprendimientos es una pregunta súper positiva porque a través de Asocaña, nuestra asociación del sector, venimos haciendo fortalecimiento en ideas de negocio, en comercialización, marketing, etcétera, durante un buen tiempo, unos 6 meses, se entrega también capital semilla y ha venido haciendo un ejercicio de fogueo, de acompañarlos a ruedas de negocios, pero además de hacer mercados campesinos o mercados internos en los ingenios. Entonces, Providencia este año tuvimos algo que llamamos la Semana de la Sostenibilidad y cerramos con un mercado campesino, 40 emprendimientos de la región y ventas por encima de los 20 millones de pesos. Batimos récord con nuestros emprendimientos, sí, muy contentos de tenerlos en la casa, porque también pasa que hay que abrirle las puertas a estos emprendimientos, a estos negocios y a la comunidad. Finalmente, doctor Angie, bueno, algunos datos, algún balance de cómo va el ingenio Providencia en materia económica, en fin, ¿cuál es ese balance que usted nos puede entregar? Bueno, pues Providencia durante los últimos 3 años, si no son más, ha venido teniendo unos desempeños muy positivos. Las ventas totales de 2023 fueron de alrededor de 1.3 billones de pesos, un valor económico distribuido unos 500 mil millones de pesos en proveedores, de los cuales la mayoría son nacionales. Eso lo hemos priorizado, nos parece muy importante para la cadena de valor. Contarte, por ejemplo, tenemos alrededor de 3.000 trabajadores contratados de manera directa, para los cuales en beneficios el año pasado tuvimos una inversión de 17 mil millones de pesos, eso creemos que es muy importante, inversión social por encima de los 8 mil millones de pesos,
Tenemos unos valores diferenciadores y es que este año estamos cumpliendo 25 años de ser los primeros en producir azúcar orgánica en este país. ¿25 años? 25 años de producción de azúcar orgánica. Providencia este año cumplió 98 años, ya casi llegamos a nuestro primer centenario. Ese es un producto que nos ha diferenciado en mercados internacionales, la apuesta de tener un producto totalmente orgánico y lo que implica unos cultivos de caña orgánica también en la relación con la biodiversidad, con las especies, etcétera. Segundo, es que somos el único productor en Colombia de alcoholes orgánicos y eso también, digamos, nos diferencia no solamente en términos competitivos, sino en el mercado. Entonces creo que eso es muy significativo. Nuestra capacidad instalada ha venido creciendo, nuestra productividad es una de las mejores del sector, entonces eso nos ha colocado muy bien en mercado, en relacionamiento con los clientes. Este año recibimos un premio de alquería Mejores Clientes, hemos recibido también de Nutresa, entonces eso nos ha tenido muy bien. Sí, señor. Doctora Angie Riasco, directora de Sostenibilidad de Providencia, gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil. Muchísimas gracias, Luis, por esta invitación. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar el próximo sábado y domingo, por supuesto, para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Y un saludo muy especial a María Camila Tobar por su colaboración, su contribución con Al Campo de Caracol Radio. Nos volveremos a escuchar el próximo sábado y por supuesto también el próximo domingo. Feliz inicio de semana para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Hasta el próximo sábado.